es un día muy especial para el mundo latino y la televisión cubana. Con nosotros se encuentra el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti. Un placer estar con usted hoy. No, siempre una alegría estar en nuestra querida Cuba. ¿Cómo se siente en Cuba? Como en casa. ¿Cómo lo estamos atendiendo? Bueno, con más cariño que en casa incluso, porque por ahí algunos no me quieren mucho. Oígame, usted sabe, no sé si en Ecuador es común, en Cuba a veces nosotros decimos que a la tercera va la vencida. Quizás usted no lo sepa, pero esta es la tercera ocasión en que estuvimos casi listos para hacerle una entrevista. Una primera ocasión fue en Ecuador, que por suerte la verdad que no se dio porque tuvimos un accidente en la Amazonía, la cámara se cayó, en fin, fue una aventura. Una segunda ocasión en Santiago de Cuba, cuando el 500 aniversario, que usted estaba previsto que visitara Santiago, al final se canceló la visita, pero estábamos nosotros ya esperándolo. Bueno, y esta es la tercera ocasión. Qué pena, Así que la tercera realmente va a la vencida. Qué bueno. Yo le tengo una sorpresa inicial, tengo varias sorpresas que darle, pero bueno, esta me congratula mucho hacerlo. Este documental, que su nombre seguramente le será muy conocido, Las venas abiertas de la Amazonía, Evoca Galeano, es un documental que hizo Mundo Latino hace algún tiempo a manera de solidaridad con el Ecuador. Y lo hizo con el apoyo de muchas instituciones cubanas y ecuatorianas, y para nosotros ha sido un placer, bueno, poder contribuir de alguna manera a divulgar esta tragedia. Muchísimas gracias. Le entrego ese póster. Esto es una muestra clamorosa de la doble moral internacional, del poder del dinero. Es evidente el crimen de la Amazonía. Ustedes pueden ir, cualquiera de ustedes, Cuba, América Latina, el mundo entero, pueden meter sus manos en los pozos de petróleo, en los charcos, en la laguna de petróleo dejadas por Chevron. Y sigue impune esa compañía. No solo que sigue impune, sigue persiguiendo a aquellos que osaron demandarla, con toda la razón del mundo, porque destruyeron la selva amazónica, pero ese es el poder del dinero, Pero el poder del capital transnacional. Usted estuvo apenas, fue nombrado presidente creo que el 15 de enero de 2007, y estuvo el 26 de abril en la Amazonía. Y nunca un gobierno se había preocupado de ese desastre porque todos eran cómplices de estas transnacionales que entraban al Palacio de Gobierno como Pedro en su casa, les daba el Estado ecuatoriano, los abogados de Chevron, los directivos llegaban a los cuarteles militares, daban transporte a nuestras Fuerzas Armadas. Todo eso se acabó con nuestro gobierno, el propio presidente fue a mostrar la contaminación, pero por eso dijeron que nos estábamos entrometiendo en el juicio. Eso es una falsedad enorme, ¿no? En nuestro país la justicia es independiente, actuaron autónomamente, sancionaron un crimen evidente. Lo que no hicimos fue vendernos a esa transnacional como hicieron otros gobiernos. Realmente la batalla del Frente en Defensa de la Amazonía a nosotros nos impresionó mucho. Sí, pero es David contra Goliat, ¿no? Y lastimosamente, al contrario de la historia bíblica, está venciendo Goliat, porque todo está a favor de ellos. Es la estructura internacional, las cortes en Estados Unidos contra los demandantes de Lago Agrio, como se llama, Lago Agrio es la ciudad donde se está realizando el juicio, fue terrible. Testigos comprados abiertamente por Chevron. Es algo increíble realmente, es la lucha de David contra Goliat. Ojalá que se cumpla la historia bíblica y finalmente prevalezca David. Nosotros estuvimos haciendo el documental con usted el 30 de septiembre de 2014. La fecha seguramente le será conocida. Estuvimos en el centro de Quito, usted pronunció un discurso en aquel evento dedicado a analizar la restauración conservadora, que fue un término que ustedes bastante bien acuñaron y se preocuparon desde un inicio. A mí realmente me impresionó aquella noche, aquel discurso, y además tuve la posibilidad, y parece que no me he equivocado obviamente, de hacer un pronóstico sobre las elecciones en Ecuador. Y lo hice con la presidenta de la Asamblea Nacional. Después que lo vi a usted cantando, bailando, a usted no solo, porque lo vi van a perder. Patiño, a Jorge Glass. Si no logran que el presidente pare de cantar, van a perder. O sea, después de lo que han hecho, realmente lo que le dije fue, después de lo que ustedes han hecho ya, y cantando y bailando como lo hacen, es imposible que ustedes pierdan las elecciones. No, nosotros estábamos seguros que íbamos a ganar. De hecho, fue más duro de lo que esperábamos. Pensábamos ganar con mayor amplitud. Es motivo de preocupación que una propuesta tan troglodita, tan primaria, tan cavernaria, porque es el capitalismo más salvaje, el neoliberalismo más elemental, más burdo el que proponía nuestro adversario, haya obtenido 49% de los votos, casi 49%. Entonces es motivo de reflexión y estamos haciendo esas reflexiones. Felizmente vencimos la mayoría del pueblo ecuatoriano ordenado que continúa la Revolución Ciudadana y bueno, tenemos 4 años para corregir cualquier error. Claro. Ahora, bueno, más allá de lo que significa el resultado electoral para Ecuador, ¿cuál es su valoración sobre ese resultado para el conjunto de América Latina? Usted lo dijo en ese discurso del 30 de septiembre del 2014, 30 de septiembre rememora, más que conmemora, el intento de desestabilización del 30 de septiembre del 2010, cuando usando una rebelión policial, manipulados por la prensa con desinformación, se tomaron aeropuertos, se tomaron Asamblea Nacional, carreteros del país, los medios públicos,
quisieron llevar gente a la calle para tumbar al gobierno y la gente salió a las calles a defender al gobierno. Se fortaleció a un muy alto precio, hubo 5 muertos y muchísimos heridos, muchísimos abusos de ciertos policías, pero a un precio muy alto se fortaleció la democracia. Entonces nosotros rememoramos ese 30 de septiembre y ese 2014, a inicios de año, habían sido las elecciones locales que ganamos, pero perdimos plazas importantes como Quito. Y ahí nos dimos cuenta que enfrentábamos otra clase de oposición, otra clase de derecha. Ya no era esa derecha desarticulada, sin visión clara, tenían una estrategia muy bien establecida, tenían coordinación nacional, coordinación internacional, expertos extranjeros para una alcaldía. Era una coalición nunca antes vista en la política ecuatoriana, ni siquiera a nivel presidencial, era para una alcaldía. Entonces ahí nos dimos cuenta que se venían tiempos duros, que la derecha había superado el aturdimiento en que la había dejado derrota tras derrota frente a gobiernos progresistas, empezando por la derrota que le propinó Hugo Chávez en Venezuela a finales del siglo pasado, y que ya tenía una estrategia, una coordinación y discurso, medios como sus medios de comunicación para tratar de destrozar la labor de los gobiernos progresistas, acusarnos de corruptos, la misma estrategia contra Dilma, la misma estrategia contra Cristina, la misma estrategia contra Maduro, contra Evo, contra Correa, es una estrategia regional. Entonces, le pusimos a ese intento de revertir los avances progresistas y retornar al pasado la restauración conservadora. Nos preparamos porque sabíamos que iban a ser tiempos muy duros. Además, entró en recesión el país por factores externos, más otras complicaciones, desastres naturales, litigios internacionales, pero en ese contexto tan complicado, y pese a que se unieron todos contra nosotros, pese al descarado involucramiento político de su prensa, logramos vencerlos nuevamente. Y eso significa probablemente el cambio de ese ciclo de restauración conservadora en América Latina. Por eso era tan importante la elección en Ecuador. Por eso no iban nunca a aceptar los resultados. Intentaron negarlo, decir que hubo fraude. Quedaron en ridículo porque se contaron todos los votos que pidieron. Y no solo que no cambió el resultado, sino que mejoró el resultado a favor de nosotros. Entonces sí puede significar, ojalá, signifique un cambio de ciclo. No soy tan optimista al respecto. Yo creo que fue una excepción, pero sigue esa arremetida conservadora con mucha fuerza. Óigame, esa misma noche, y lo he visto hacerlo muchas veces más, usted terminó ese acto cantándole al Che Guevara. Para un cubano, por supuesto, es muy emocionante que eso ocurra. Además lo hace muy bien. Y lo hizo también ahora con el resultado electoral favorable a Alianza País. ¿Qué opinión tiene usted sobre Che Guevara? Un ser humano extraordinario, un ejemplo por donde se lo mire, un ejemplo de compromiso, de sacrificio extremo, de convicción, de coherencia, pues. Para mí el Che ha sido, le insisto, una referencia desde que tengo uso de razón. Y la canción de Carlos Pueblo, al Che, hasta siempre comandante, me gusta mucho. Yo cuando gano las elecciones en 2016, noviembre de 2016, cantamos, celebramos con la canción al Che Guevara y se popularizó mucho la canción en Ecuador. Antes casi no se la conocía. Pero esa victoria electoral, nuestra primera victoria electoral cuando gané la presidencia, celebramos con la canción Hasta siempre comandante y ahora se conoce muchísimo en Ecuador. Oiga, Che intentó hacer revoluciones aquí en Cuba, por supuesto, y bueno, como usted sabe, en Bolivia, de manera muy diferente a como usted en África lo también ha tenido que hacer y en África también. A usted le ha llamado a la suya Revolución Ciudadana. ¿Es una verdadera revolución lo que ha ocurrido en Ecuador en los últimos 10 años? Sí, porque normalmente la palabra revolución se relaciona con cambio violento, tener que recurrir a las armas para liberarse, como en el caso de la Revolución Cubana, de una dictadura sangrienta de Batista. Pero en los tiempos actuales, pues, nuestras balas son los votos, nuestros soldados son los ciudadanos. Por eso llamamos revolución ciudadana, pacífica, democrática. Y revolución, ¿por qué? Porque es cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes. Pero creemos que hay los instrumentos para que ese cambio radical, profundo y rápido, a diferencia de antaño, por ejemplo, en el caso de la Revolución Cubana, ya no tenga que ser un cambio en base a la lucha armada, sino en base a los pocos espacios que es una democracia burguesa, pero cambiar desde adentro esa democracia burguesa. Y creo que hemos avanzado en Ecuador, pero falta mucho por hacer. Yo tuve la oportunidad de conversar con 2 misioneros españoles en la Amazonía. Personas que llevan muchísimos años, décadas ahí en la Amazonía trabajando por los pobres, vinculados a la teología de la liberación. Gente de izquierda, o sea, gente de izquierda no, pero personas no de la izquierda infantil, como usted quizás en otras ocasiones ha comentado. Y me ocurrió algo muy interesante. Uno, al hablar de usted, uno me decía, lo que hace Correa son obras faraónicas. Y el otro
le ripostaba y decía, Correa es lo mejor que ha tenido América Latina siempre. O sea, ese antagonismo, esa visión sobre Correa a lo largo del tiempo, ¿cómo usted ha podido sobrellevarla y cómo cree que lo recuerden a partir de ahora? Vea, no hay obra trascendente, ni ser humano trascendente que no sea signo de contradicción, que no tenga contradictores. El mejor ejemplo, Fidel Castro. Usted dijo eso en el discurso en la plaza. Yo le dije, ¿no? La mayoría te amó, una minoría te odió, pero nadie pudo ignorarte. Entonces, eso es inevitable. Y aceptamos las críticas, los cuestionamientos, siempre y cuando sean fundamentados, rigurosos, con buena intención. Lo que pasa, pues, que frecuentemente enfrentamos mucha mala fe, manipulación de la prensa, infamia, no opiniones, infamias abiertas, ni qué decir argumentos, eso nunca recibimos, tan solo opiniones las más disparatadas, pero algunas realmente con mucha mala fe. Así que yo respeto mucho lo que dice ese misionero español criticando nuestra acción, pero creemos que estamos en el camino correcto. Eso es cambiar, eso se llama ilusiones movilizadoras. Presidente, por esa mentalidad, la gente se acostumbra a que así debe ser. En la Amazonía había que tener caminos de herradura porque era la Amazonía. Ahora tiene una de las mejores troncales viales de todo el país. Tenemos per cápita la mayor cantidad de escuelas de milenio, que son unidades maravillosas, educativas, muy modernas, donde mayor cantidad tenemos por habitante es en Amazonía. Eso es lo que llama él obras faraónicas. No, son obras necesarias y obras merecidas. Y se llama ilusión movilizadora y que la gente sepa que ellos tienen igual derecho que el resto del país y jamás vuelvan a aceptar ser postergados, ser excluidos. Ahora, volviendo a la Amazonía, como usted comentaba, yo tuve la oportunidad de visitar las mismas parroquias que usted visitó tan pronto fue presidente de Ecuador. Y bueno, hay muchas transformaciones, pero todavía la gente está sufriendo la contaminación. ¿Cómo cree usted, ya usted termina su mandato presidencial, se siente satisfecho de haber hecho todo lo posible por la contaminación, por evitar la contaminación, por los contaminados? Vea, como siempre le digo a mi pueblo, si alguna vez estaré satisfecho será en la tumba, ¿no? Siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer mejor las cosas. Por primera vez en la historia, los pasivos ambientales han disminuido, no han aumentado, pero no hemos podido remediar todo. Y hay cosas que son irremediables. Pero ya no aumenta la contaminación, disminuye. No hemos podido remediar todo. Y eso también es un poco tragicómico, si cabe el término, porque antes a los gobiernos se los criticaba por no hacer nada. Ahora a nosotros se nos critica por no hacer todo. Es imposible en una década reparar todo. Y hay cosas en Amazonía que son, insisto, irreparables. Pero la región que más cambios ha tenido es la Amazonía. Porque fue la región con la que teníamos una deuda inmensa. Es la región que ha mantenido la economía nacional. De ahí salió el petróleo 40 años. Quedó ahí la pobreza, la contaminación y la plata se fue a otro lado. Ahora no, ahora queda el bienestar para la Amazonía. Y, le insisto, es la región que más ha cambiado. Sin embargo, era la de mayor incidencia de pobreza, ha disminuido mucho la pobreza, pero todavía sigue siendo la región con mayor porcentaje de pobres. Ese es un gran desafío que tenemos como gobierno, como revolución. Usted hablaba hace unos instantes de la restauración conservadora. Por estos días es muy común mencionar a la OEA como un instrumento también dentro de esa El Ministerio de las Colonias, como dijo Fidel. ¿Ha valorado usted en algún momento que Ecuador abandone la OEA? Bueno, yo lo he dicho claramente. Creo que el espacio para procesar esa ha sido la postura, la ponencia de Ecuador en todos los foros internacionales, en todas las reuniones que hemos tenido a nivel de Latinoamérica. El espacio para procesar nuestros conflictos, políticas, etcétera, se llama CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y debemos dejar la OEA como un espacio para, como bloque latinoamericano y caribeño, procesar nuestros conflictos y nuestras diferencias con América del Norte. Pero es una locura que si hay un problema entre El Salvador y Ecuador, vayamos a Washington a resolver nuestros problemas. Es una locura que un país pequeño como Ecuador vaya a Washington a enfrentar el poder hegemónico de Estados Unidos dentro de la OEA. El mundo del futuro creemos que va a ser un mundo de bloques. Hay que consolidar el bloque latinoamericano y caribeño, eso hacerlo como CELAC e ir a la OEA, si es que sobrevive la OEA, porque su historia pues amerita que desaparezca por las tristes ejecutorias que ha tenido como organización, pero en todo caso ir como bloque latinoamericano y caribeño a procesar nuestras diferencias con América del Norte, como bloque también, Estados Unidos y Canadá. Si no, creemos que eso no tiene futuro y es perder bastante el tiempo. Yo tuve la oportunidad también cuando estuve en la Amazonía, de transportarme por tremendas autopistas. Y usted ha dicho más de una oportunidad, y no solo usted, que son las mejores de América Latina. Estuve en universidades
que han sido transformadas en estos años con más financiamiento, con becas, en fin. Usted apostaba al cambio de la matriz productiva y una sociedad del conocimiento. ¿Siente que lo ha podido lograr? En gran medida. Mire, siempre decimos Ecuador. Y estas son frases de una sencilla campesina. Cuando fui a inaugurar precisamente una carretera muy bonita en lo recóndito de la patria, donde nunca llegaba ni siquiera un subsecretario, peor el presidente de la República, se llama Malusa, en la provincia de Loja, al sur del país, fronteriza con Perú. Y una sencilla campesina tomó la palabra para agradecernos y dijo una frase que nos ha servido de lema. Presidente, sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. Falta muchísimo por hacer, pero nunca se ha hecho tanto como ahora. Entonces, falta todavía mejor universidad, faltan más y mejores carreteras. Se ha avanzado mucho, pero el camino por transitar aún es largo. Vengamos a Cuba entonces ahora. En Cuba se han grabado más de 2.000 médicos ecuatorianos. Hemos atendido a 4 millones de Siempre tendrán pacientes. nuestra eterna gratitud. Muchas gracias por eso. ¿Cree usted que ha hecho el máximo posible por las relaciones entre Cuba y Ecuador fueran mejores? Bueno, es evidente que las relaciones con Cuba son las mejores de la historia y solo tenemos gratitud y admiración para Cuba. Nos ha ayudado mucho en preparación del talento humano. Vengo de recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de La Habana. Hay 400 estudiantes ecuatorianos en posgrado, muchos profesores universitarios que están obteniendo su PhD, porque ahora con la nueva ley para ser profesor principal en universidad en Ecuador se necesita tener un título de PhD y para ser profesor un título de 4º nivel. Antes ni siquiera tenían título de 3er nivel y se daba clase en universidad, era un desastre total y sin concurso de méritos, toda la argolla, politiquería, etc. Todo eso pues hemos podido superar, pero insisto, siempre falta mucho por hacer. En todo caso, nuestra gratitud infinita para Cuba, no solo por preparar a nuestros jóvenes, no, por toda su solidaridad, por toda la ayuda que nos envió en el terremoto del 16 de abril del año pasado, pero es su permanente comportamiento. La solidaridad es lo que define a Cuba. En todo caso, ese talento humano, yo estoy muy contento que venga a formarse acá, sobre todo a nivel de médicos, porque en Cuba no reciben solo una formación en ciencia, también reciben una formación en conciencia, en compromiso. Entonces son extraordinarios profesionales, pero muy comprometidos socialmente. Además, ahora ayudamos nosotros con becas. Ya se ha flexibilizado un poco la selección de los chicos que vienen a Cuba, pero antes eran becas cubanas. Y la embajada cubana de Ecuador escogía a los chicos, a los pobres entre los pobres, indígenas, amazónicos. ¿Ya? ¿Cuántos amazónicos tenemos estudiando en Cuba que antes ni pensaban llegar a la universidad? Entonces ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido Cuba. Yo estoy muy contento de que nuestros jóvenes se vengan a formar a Cuba, porque, le insisto, no solo se forman en ciencia, sino también en conciencia. Ahora, usted ha recibido muchísimos doctorados, yo creo que no hay honoris causa, yo creo que no hay ningún otro líder de la izquierda latinoamericana que haya recibido tantos títulos de doctor honoris causa como usted. Lula creo que recibió más. ¿Más que usted? Creo, una vez leí que recibió como 30. Ahora, usted que ha recibido de Francia, de España, de Turquía, de tantos otros países, ¿qué significa que la Universidad de La Habana le haya entregado el título de doctor honoris causa? Es un altísimo honor, ¿no? Es una forma muy feliz de terminar estos 10 años de mandato como mi visita a Cuba, con ese doctorado honoris causa de la Universidad de La Habana, que lo acepté rapidito antes de que se dieran cuenta del error que estaban cometiendo, y con la gentileza que ha tenido el gobierno cubano de otorgarme la orden José Martí. Qué mejor manera de acabar una década de servicio a mi país. Oígame, aquí en Cuba usted tiene muchísimas personas que lo admiran, que lo siguen. gracias. Todos también nos preguntamos, ¿qué va a hacer Rafael Correa a partir de ahora? El 25 de mayo, Sí, dormir. seguro. Y de ahí, Usted que monta en bicicleta, que se levanta a las 6 de la mañana, que termina por la y de ahí noche, me voy a dedicar a quehaceres domésticos. no se aburrirá de dormir tanto. Tengo la montaña de libros. He recibido estos años más libros por día de lo que puedo leer por año. Tengo como 5 libros en el tintero. Así que se podrá hacer mucho trabajo desde casa, ¿no? En una computadora. Pero veremos qué oportunidades se presentan. Todavía no tengo absolutamente nada planificado. Solo ir a vivir a Bélgica unos años porque mi esposa es de allá. Entonces, en el mes de julio nos radicaremos en Bélgica. De ahí seguiré escribiendo, leyendo. Y no tengo ninguna propuesta en firme. En este momento estoy concentrado pues, en la transición, traspasar las cosas al nuevo gobierno. Yo entrego el poder el 24 de mayo y dejar la mayor información, la mayor cantidad de problemas resueltos para que el próximo gobierno desde el principio pues, pueda tener una acción muy positiva.
Quizás pueda venir más frecuentemente a Cuba a dar conferencias en la Universidad de La Habana. Si me invitan, con todo gusto. Siempre Nos un placer asesore y nos ayude también. regresar a Cuba. Qué bien. Yo le tengo 2 sorpresas para cerrar nuestra entrevista. No quiero abusar de su tiempo. No, con todo gusto. La primera es esta que tengo acá. Usted no se lo imagina, pero es esta. Es una gentileza también de las autoridades de Qué Santiago rápido de que lo Cuba. hicieron. Sí. Miren, estas para mí son cosas, algunos pueden considerar que son formalismo, para mí son cosas muy profundas, muy profundas. Estar ante la tumba del apóstol, poner mi mano en su tumba es, o sea, querer decirle, transmíteme algo de tu visión. Para mí Martí es de los gigantes de la historia, no latinoamericana, universal. Y después poder visitar la tumba de Fidel, ¿no? Para mí son cosas realmente profundas. Sí. Mire, le cuento algo medio confidencial. Algunas veces cuando voy a Montecristi, pues pido la seguridad que se quede atrás y voy solo a la tumba de Eloy Alfaro, pues a pedirle a don Eloy que me ilumine un poco, que me dé respuestas, que me señale el camino. Y cuando visité la tumba de Bolívar no pude contener las lágrimas, ¿no? Para mí son cosas tremendamente profundas. Esta es la primera Muchísimas sorpresa. gracias. Es suya. Muchísimas gracias. Gracias. La rosa blanca que cultiva de junio a enero para el amigo sincero que da su mano franca. José Martí, un hombre extraordinario. Primero en la reflexión y primero en acción. De esta, quisiera que me dé la valoración de la persona que usted estuvo frente a él. No, pues Fidel, extraordinario, esas son las cosas que no puedo creer, porque tú creces con Fidel, con el mito de Fidel, la leyenda viviente de Fidel, y después tienes la oportunidad de conocerlo, ser su amigo, pasar horas conversando. Son cosas que uno no las puede creer. Y bueno, fue una leyenda viviente, ahora invicto, solo fue derrotado por el pasar de los años, como sucede a todo ser humano, más leyenda aún. Es suya. Okay. Muchísimas gracias, lindísimo. Qué rápido que lo han hecho. Una sorpresa. Gracias. ¿Quisiera usted agregar alguna otra comentario al pueblo cubano? Solamente mi gratitud y mi cariño y admiración a ese pueblo cubano, ejemplo de rebeldía, ejemplo de resistencia, ejemplo de dignidad. Ojalá pronto acabe ese bloqueo criminal. Y Cuba tiene lo más importante para el desarrollo, talento humano, de sobra, pero además cohesión social, proyecto nacional, una cultura, ¿no?, que ha integrado la resistencia, la dignidad, la defensa de su país. Entonces verá que cuando acabe ese bloqueo criminal, porque a mí sí me molesta mucho como economista, la hipocresía, ¿no? Es como cuando nosotros dicen, oiga, mire, la economía decreció en el 2016, se olvidan que tuvimos un terremoto de 8 en escala Richter. Solo el terremoto nos hizo decrecer 0.7%. O sea, son sesgos, son omisiones imperdonables, pues, ¿no?, cuando se tiene honestidad intelectual. Entonces me molesta mucho cuando dicen, uy, el modelo económico y social de Cuba, mire los problemas que tiene, y se olvidan de un pequeño bloqueo criminal, pues, de más de medio siglo, que ningún país capitalista de América Latina resistiría ni 6 meses. Entonces, cuando acabe ese bloqueo criminal que atenta contra todas las normas de derecho internacional, el derecho interamericano, los derechos humanos, verás cómo se dispara Cuba. Va a ser indetenible, porque tiene lo más valioso, talento humano. Muchas gracias, presidente. A usted. Qué Un gusto. placer. Encantado.